En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Creador, nuestras almas visita, y tu gracia infinita infunde al corazón. Tú eres el abogado, donde Dios viva fuente, fuego y amor ardiente y espiritual unción. Fuente de 7 dones, mano de Dios abierta, del Padre rica oferta, hálito inspirador. Infúndenos tu lumbre y con tu viva llama, el corazón inflama, dale fuerza y vigor. Aleja al enemigo, danos paz y victoria, guíanos a la gloria, divino defensor. Obténnos conocerte, Espíritu Divino, vivir en ti Dios Trino y disfrutar de tu amor. Amén. ¿Qué como Dios? Nadie como Dios. Un saludo para todos en el Señor. Bienvenidos a la preparación para la consagración total a Jesús por María. Les habla Wilson Tamayo, misionero del movimiento Lazos de Amor Mariano, y hoy vamos para nuestra lección número 14, la tibieza espiritual. Qué tremendo tema vamos a tener hoy. Recuerden que acabamos de pasar todo el tema del espíritu del mundo, 12 lecciones donde luchamos por vaciarnos de ese espíritu del mundo, y ahora nos encontramos en 7 lecciones que nos ayudarán a conocernos profundamente y a conocer las inquietudes, las dificultades que tendremos a lo largo del crecimiento espiritual. Y uno de estos problemas, de estas dificultades que surgen en el camino del Señor, se llama tibieza. Digamos que existe una cierta tibieza que podríamos llamar mundana, de la que todos hemos sido presa. Esa tibieza mundana se podría resumir en esta frase: el que peca y reza, empata. Miren la mentira y el engaño demoníaco que se esconde detrás de esta frase, ¿no? Yo rezo un poquito, voy a misa de vez en cuando, cargo un escapulario, tengo un detente del Sagrado Corazón de Jesús en mi billetera, en la noche hago una pequeña oración. Eso sí, esto da como una cierta licencia para pecar. No vivo los mandamientos de Dios, no tengo una relación profunda con Él, no me interesa conocer nada de lo que Él me está exigiendo para amarle, no me interesan las exigencias de su amor, no me interesa la fidelidad. Entonces ya de alguna manera el hecho de rezar me justifica el poder pecar. Es la lógica que esconden los carnavales. ¿Se han dado cuenta ustedes que los carnavales comienzan normalmente antes de la Cuaresma? ¿Por qué? Porque vamos a pecar bastante y después vamos a rezar bastante. Claro que somos personas débiles, ¿no? Somos personas que están entre el pecado y la gracia, pero no es que queramos estar entre el pecado y la gracia. El problema es cuando yo quiero estar entre el pecado y la gracia. Ahí es cuando se cae en esa tibieza mundana. Y ahí es cuando el libro del Apocalipsis advierte en el capítulo 3, versículos 15 y 16, conozco tus obras, no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero porque eres tibio y no frío o caliente, voy a vomitarte de mi boca. Yo me sorprendí mucho cuando leí esto. Uno diría, no, pues es mejor ser tibio o caliente, pero frío de ninguna manera. Frío sería el que deliberadamente está lejos de Dios, el que está metido en el pecado hasta los tuétanos. Pero acá el Apocalipsis está diciendo, no, 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 es mejor frío o caliente, idealmente caliente, pero en vez de tibio lo prefiero frío. Pero cuando uno va avanzando en la vida espiritual, uno se va dando cuenta que efectivamente el que está lejos de Dios, deliberadamente lejos de Dios, cuando la gracia llega a su corazón, él sabe que necesita de esa gracia y no se justifica. En cambio el tibio, cuando la gracia llega a sacarlo de su tibieza, de su comodidad, él cree que la gracia no es para él, que esta consagración no es para él, que el retiro no es para él, que la oración o las exigencias del evangelio no son para él, porque yo soy más o menos bueno. Entonces la gracia no logra tocarle y por eso el tibio queda en esa tibieza. Y por eso, pues, por un milagro de la conversión, a veces sacude a cada uno de nosotros la gracia. Esa tibieza la sacude, la quita y logramos convertirnos, pero no sin antes haber dado muchos argumentos y habernos justificado en muchas cosas. Yo no soy el que lo necesita, yo no mato, yo no robo, ¿por qué me van a pedir a mí que vaya a esto? Ese examen de conciencia, que lo haga otra gente mala, a mí no. Miren, una tibieza mundana. Sin embargo, hoy vamos a hablar de una tibieza espiritual, que ya no es la tibieza de los que no conocen a Dios o de los que le conocen a medias, sino la tibieza de aquellos que en algún momento estuvieron calientes en su corazón, de aquellos que le conocimos, de aquellos que nos enamoramos de Él por un proceso de conversión, de aquellos a los que el Señor nos sacó del fango y nos trajo a la vida de la gracia. Y que sin embargo, a lo largo de los años, hemos sido como infectados por una enfermedad llamada tibieza espiritual. ¿Qué es esta tibieza espiritual entonces? Consiste la tibieza en cierta especie de relajamiento espiritual que va parando las energías de la voluntad.
inspira horror al esfuerzo y recarga pesadamente los movimientos del vivir cristiano. Es una languidez y entorpecimiento que no es aún la muerte, pero que a la muerte lleva insensiblemente, robándonos poco a poco las fuerzas morales. Entonces vamos a ver. La tibieza espiritual no es propiamente un pecado, sino como una disposición, Es como un cáncer en la vida espiritual. ¿Por qué? Porque de alguna manera va comiéndose progresivamente nuestra vida espiritual. La vida espiritual comporta un combate, comporta un sacrificio, implica mantenerse firme en la batalla. Y sin embargo, la tibieza espiritual lo que viene es a generar un cierto desgano de la vida espiritual, un cierto relajamiento, no es necesario esforzarme tanto, pues es que yo veo que hay gente que finalmente no se esfuerza tanto y yo no la veo tan mala. Entonces uno va relajándose progresivamente, no cae todavía en pecado, pero uno comienza a dar con unas ciertas concesiones en la vida espiritual. Es muy importante distinguirla de la sequedad espiritual. Eso es otra cosa. La sequedad o los desiertos espirituales que todos los santos han tenido y toda persona que quiera vivir una seria vida espiritual sabe que deberán llegar. La tibieza es distinta de la sequedad porque la sequedad espiritual es una cierta tentación que me hace un poco difícil el orar, el vivir cristianamente, porque pierdo todo tipo de sensibilidad en lo espiritual. Entonces, al perder todo tipo de sensibilidad en lo espiritual, pues ya no es tan apetecible rezar el rosario como era antes. Ya no me estremezco en la Eucaristía como me estremecía antes. Ya no soy deseoso y hambriento de leer libros espirituales como antes. Sin embargo, el que está en sequedad espiritual, aún sin sentir eso, lo hace, movido por la voluntad, porque sabe que él no ama a Dios porque siente, sino que le ama porque debe amarle. Porque más allá de su sentimiento, su amor es un amor de convicción. En cambio, el que está en tibieza espiritual siente también este tipo de cosas, pero se ha ido dejando llevar por la marea. El que está en sequedad está luchando contra la corriente de su insensibilidad. El que está en tibieza espiritual se ha dejado arrastrar suave, dulcemente, entre comillas, dulcemente, por esa tibieza espiritual. Esa es la diferencia entonces. Ambos empiezan a perder de alguna manera toda experiencia sensible de la fe, porque Dios quiere purificar nuestro amor, pero el que cae en tibieza es el que se deja llevar. El que está en desierto o en sequedad espiritual es el que está luchando, esforzándose para vencer. Y esto es muy importante en la vida espiritual porque debes saber que inevitablemente te va a suceder que la experiencia sensible de la fe en algún momento desaparece. Y hay un momento donde hay que empezar a remar. Al inicio de nuestra conversión levantamos la vela y el viento del Espíritu nos llevaba y experimentábamos ese gozo y cada oración era un gozo y cada comunión nos estremecía y cada rosario era de lágrimas. Todo lo que era espiritual nos encantaba y queríamos verlo 1, 2, 3 horas seguidas. Pero hay un momento en la vida espiritual donde Dios quiere purificar todo amor sensible y llevarlo a un plano más elevado, a un amor más de decisión, de voluntad, a un amor que está allí incluso cuando no hay sensibilidad. Entonces, cuando empiezan a aparecer estos desiertos, lo que Dios quiere es purificar nuestro sentimiento. Yo quiero que me entiendas algo. En la vida espiritual uno se puede mover por lo que siente o se puede mover por lo que debe. Las almas débiles se mueven exclusivamente por lo que sienten y cuando dejan de sentir, dejan a Dios. Las almas fuertes y fieles se mueven por lo que deben hacer, se mueven por la voluntad. A veces el sentimiento acompaña esa voluntad, pero a veces el sentimiento se va. Y sin embargo, las almas que aman de verdad al Señor, cuyo amor ha sido probado y purificado, permanecen. Y es que más o menos así es todo en la vida. Uno en la vida no solamente hace lo que le nace o lo que le hace sentir bien. Uno va a trabajar aunque no le nazca ni le haga sentir bien. Uno va a trabajar por una convicción porque sabe que se debe. El joven que va a presentar los exámenes en la universidad, clase de 6 de la mañana, no es que le nazca y le apetezca madrugar. No, sabe que se debe hacer. Uno con hijos, no es que uno le nazca a las 3, 4 de la mañana estar con un niño suyo en 39 grados de temperatura, con una fiebre tremenda. No es que nazca, no, uno sabe que lo debe hacer porque el amor lo mueve a uno. Y cuando uno lo hace por voluntad, no es que uno no ame. Cuando uno lo hace, aún sin nacerle, entre comillas, no es que uno no ame. Al contrario, uno ama más. Porque cuando yo hago las cosas solo porque siento, yo no sé si amo en verdad a Dios o amo
mis sentimientos. ¿Amo a Dios o amo lo que Dios me hace sentir? ¿Amo al Dios de los consuelos o amo los consuelos de Dios? Entonces, cuando no se siente nada, se ora con mayor convicción, porque le estamos demostrando a Dios, Señor, te amo por encima de cualquier sentimiento. Sentía muy lindo ir a misa, ahora no siento tan lindo, pero como te amo, voy a ir a misa con toda convicción. Sentía muy lindo rezar el rosario, ahora no siento igual, pero como te amo, lo hago con toda convicción. Es un amor de convicción, decía Santa Teresa de Ávila, una determinada determinación, o sea, hacerlo con convicción. Muy bien, ¿por qué entonces sucede esta tibieza espiritual? Básicamente por dos causas. Primera causa, es un debilitamiento en la alimentación espiritual. Empieza uno a debilitar su alimento espiritual. Empieza uno a alimentarse deficientemente. Entonces, como ya no siento, pues ya no voy a rezar el rosario completo. O de pronto sí lo voy a rezar completo, pero lo hago más distraído. Ya no voy a estar en la Eucaristía todos los días. Ahora la Eucaristía solamente el domingo y bastante distraído. Ahora ya la lectura espiritual la he ido dejando progresivamente. El estado de gracia, sí, vivo todavía en gracia de Dios, pero ya no estoy cuidando tanto mi alma, no estoy cuidando tanto lo que veo. Me he dado ciertos permisitos, me he permitido ciertas cosas, voy recortando entonces a prácticas que había tenido antes con mucha persistencia. Yo había prometido estas prácticas espirituales y las voy recortando. Empieza uno a coquetear con el pecado, ¿no? Entonces antes alguna página que aparecía en redes sociales, en internet, y inmediatamente cortaba, salía, pero ya uno dice, empieza a ser uno un poco más condescendiente, empieza uno a posponer los compromisos que tenía. Entonces yo me había comprometido a rezar el rosario todos los días, pero bueno, mañana rezo 2 rosarios. O mi Dios entenderá, el Señor sabe que ahora estoy muy agotado, la Virgencita me entiende. Entonces, ven, uno empieza como a debilitar su alimento espiritual. ¿Y qué pasa cuando una persona está débilmente alimentada? Lo que sucede es la segunda causa de la tibieza espiritual, que vienen a entrar los gérmenes a hacer daño a esa vida espiritual. Miren, gérmenes, bacterias, virus hay en todas partes. Permanentemente estamos en contacto con ellos. Pero cuando tenemos salud, cuando estamos bien alimentados, entonces entran y se chocan contra la salud. Pero cuando disminuimos, digamos, nuestra alimentación, cuando nos alimentamos mal, entonces estos virus nos afectan. Lo mismo sucede en la vida espiritual. Una vez hemos disminuido en la vida de piedad, en la vida de virtud, en la vida de mortificación, entonces empiezan a aparecer estos virus. ¿Cuáles son los virus? La triple concupiscencia otra vez. Poder desordenado, placer desordenado, tener desordenado. Empieza nuevamente a surgir esto dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque nos habíamos empezado a dar permisos. Entonces, de alguna manera, las tentaciones ya no se rechazan con fuerza, sino que ahora se van rechazando a medias. Ya no esta determinada determinación, sino que, bueno, yo voy dejando esto un poquitín que vaya entrando porque, atentos, no podemos ser tan exagerados. Tampoco podemos llegar al fanatismo. Yo veo gente espiritual que no llega a estos fanatismos de tantas mortificaciones como de rosario todos los días. No, pues no pasa nada si dejo de rezar el rosario un día. Efectivamente, no es que sea pecado que deje uno de rezar el rosario un día. No es que sea pecado que deje uno de leer espiritualmente, de leer la palabra de Dios, de hacer la lección divina un día. No es pecado. Pero de alguna manera va debilitándonos y esto va haciendo que al momento en que se deja de escuchar la palabra de Dios, se empieza a escuchar la palabra del mundo. Dejo de escuchar la voz de Jesús y empiezo a escuchar la voz de mi carne y empiezan nuevamente a aparecer entonces esos ataques de soberbia. Y ya no controlo mi soberbia como antes, sino que ya la dejo salir un poquito. Antes cuidaba mucho mi mirada para mantener mi castidad, ahora ya no. Ahora qué va, puedo mirar para cualquier parte porque tampoco puedo caer en esos fanatismos. Empieza uno como a justificarse. Y claro, como la vida de el pecado es costosa, entonces empiezo a ambicionar dinero otra vez. Es decir, comienza nuevamente el placer, el poder, el tener desordenados a surgir y empiezan a atraparme
Puede que no en pecados mortales, incluso puede que ni siquiera todavía en pecados veniales, pero sí en imperfecciones, sí en algunas cosas que uno va bajando. Y uno lo sabe, miren, uno en oración lo nota. Cuando uno está ardoroso espiritualmente, la oración es fluida. Incluso cuando hay lucha para orar y para concentrarse, uno tiene una disposición permanente para encontrarse con Dios. Pero cuando no, uno al contrario durante la oración es pensando en aquellas cosas que creo me generarán más placer en el mundo. Repito, no necesariamente cosas pecaminosas. Pienso en esa serie que no es pecaminosa, pero estoy permanentemente como pensando en esto, pensando en las compras, pensando en lo otro, pensando como en darme gusto, y voy perdiendo como contacto con Dios. Voy dejando de encontrarle gusto a lo espiritual y le empiezo a coger nuevamente gusto a lo mundano. Le empiezo a tomar nuevamente gusto a lo de antes, a lo de antes. Entonces ya escojo siempre lo no espiritual. Repito, no lo pecaminoso, pero lo no espiritual. Entonces, antes quería leer libros espirituales, ahora ya no quiero leer ninguno, ahora quiero leer libros de cualquier otra cosa. Entonces uno se va dando cuenta que empieza a perder como apetito, empieza como un desgano espiritual hacia las cosas de Dios, y ahí entonces se prenden las alarmas, ahí empieza una tibieza espiritual a hacer presa a esa alma. ¿Cuáles son los daños que genera la tibieza espiritual? Primer daño, la tibieza espiritual genera terror al esfuerzo. Y déjenme decirles algo, mis queridos hermanos. Si tú quieres empezar este camino espiritual, debes saber que esto implica esfuerzo. Implica un camino. Cuesta arriba. Lo hemos dicho muchas veces. El que quiera venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, cargue su cruz y sígame. Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 24. Eso implica un esfuerzo. Hacer el bien implica esfuerzo. Siempre es más cómodo hacer el mal. Siempre es más cómodo destruir. Construir implica meses. Destruir, segundos. Entonces, cuando uno ya no se quiere esforzar por nada, cuando la lucha propia de la vida espiritual, que se llama la ascética, ¿qué es la ascética? Es esa lucha que comporta la vida espiritual. Cuando la ascética me fastidia, cuando me hablan de mortificación, de ayuno, de sacrificio, de rezar el rosario, el último misterio de rodillas, de poner los brazos en cruz, y me genera como un fastidio, como que yo no quiero hacer eso, cuidado, puedes estar siendo presa de tibieza espiritual. Lo otro que genera la tibieza espiritual es un desmedido amor por la comodidad, por el placer. Entonces, como no quiero nada de esfuerzo, lo que sí quiero es placer. Entonces uno empieza en la vida espiritual solo lo que me haga sentir bonito. Entonces voy solo a los grupos de oración que me hagan sentir bien. Las charlas, esas que me hagan llorar, pero las que me exhorten, esas charlas que estén tocando mi corazón, esas charlas que me hagan salir de mi comodidad, no me gustó tanto, no me gustó tanto. Aquello que implique esfuerzo, no, pero aquello que me haga sentir bien. Y no digo placeres malos, incluso digo placeres espirituales legítimos. Entonces uno se va dando cuenta que se va acomodando en el placer y empieza a perder capacidad de sacrificio por amor. Y miren, todo amor implica sacrificio. La fidelidad implica sacrificio. Cuando una persona es fiel, no es porque deje de ser tentado de alguna manera por otros amores. No. Hay otros amores que siguen apeteciendo, pero el sacrificio que se hace por el ser amado, entonces de alguna manera manifiesta el amor que le tenemos y la fidelidad que le tenemos. Otro daño que genera la tibieza espiritual: debilita la voluntad y el entendimiento. Esto es progresivo. Debilita la voluntad y el entendimiento. Miren, el demonio no va a tomar a una persona que lleva camino espiritual y le va a proponer el peor de los pecados de entrada. No, el demonio es muy astuto. Él sabe que si le propone un pecado atroz, va a resistirle y va a decir no y se va a dar cuenta. El demonio poco a poco comienza a sembrar cizaña en la razón. Primero en la razón, como lo hizo con Eva. No le dijo a Eva, peca, Génesis capítulo 3. No le dijo, rebélate contra Dios. No. Comienza a decirle, ¿verdad que Dios les dijo que no comieran de ninguno de los frutos del árbol del jardín? De los árboles del jardín. Empieza a sembrar como una especie de duda, empieza a debilitar entonces la razón, los argumentos. Antes uno estaba muy convencido de la castidad, uno estaba muy convencido de la necesidad de oración, uno estaba muy convencido de la necesidad de perseverar, pero de repente empieza a decirle el enemigo o la carne o el mundo, comienza a seducir el entendimiento y comienza uno a ceder, a decir, hombre, pero ¿será que sí? ¿Será que sí? O puede que uno no llegue hasta dudar, pero uno comienza a ablandar primero la razón y luego también la voluntad. Se da uno permisos.
Empieza uno a coquetear. Y cuando uno se da estos permisitos, entonces el demonio lo va llevando y cuando uno reacciona ya no está en tibieza, sino en pecado mortal. Ya uno está metido hasta los tuétanos en el pecado. Entonces cuidado, es otro daño que genera la tibieza. Va ablandando nuestra voluntad y va contaminando nuestra razón. Nos vuelve laxos. Entonces, claro, al ablandar la voluntad y al contaminar la razón, entonces uno comienza a pasar de una conciencia bien formada a una conciencia algo laxa. Bueno, tampoco me puedo exagerar. Esa es la frase que le encanta al tibio. Tampoco puedo caer en fanatismo. Tampoco me puedo exagerar. Y le encanta compararse. Y le encanta autojustificarse. Y le encanta siempre mirar al que todavía no se ha convertido, al que está, mejor dicho, en lo peor del pecado para decir, pues yo no estoy tan mal, ¿no? Pues yo algo rezo, algo oro. Y ahí es el problema, porque va cayendo en ese círculo que le ciega. Va cayendo en ese círculo que le ciega. Porque entonces deja de escuchar la voz de Dios y empieza a escuchar, repito, la voz del mundo, el demonio o la carne. Y resulta que el auricular para escuchar la voz de Dios es la fidelidad. Yo recuerdo hace años un seminarista se me acercó y me dijo, Wilson, yo estuve haciendo una pastoral en X parroquia como seminarista y yo creo que el Señor no me quiere de sacerdote. Le dije, a ver, ¿por qué? Cuéntame. No, pues porque resulta que conocí una chica, me encantó la chica, estamos hablando, estamos chateando, entonces yo me quiero salir del seminario en este momento, pues yo voy viendo que es una buena muchacha. Miren que no se le presenta una mujer impura, una mujer mala, no, una buena chica, una chica también de parroquia, chévere, y entonces ya nos estamos enamorando, y entonces me voy a salir, lo he discernido. Y le dije, mira, yo honestamente no sé si tú tienes vocación o no. Eso es una cosa que tienes que discernir y para eso está el seminario. Lo que sí veo con absoluta claridad es que esta decisión que estás tomando no es una decisión que viene de Dios. No es una decisión que viene de Dios. ¿Por qué? Me dijo él. Porque le empecé a preguntar, cuéntame, ¿tú cómo vas con el tema de la oración? ¿Estás haciendo la liturgia de las horas? No, siempre he estado un poco flaco en eso, débil. ¿Cómo vas tú con el tema de la mortificación? No, en el seminario no nos mortificamos muy poco, no. ¿Cómo vas tú con el tema de, digamos, los estudios? No, más bien flojo. Entonces le dije, ahí está. Si tú me dijeras, es que he estado viviendo con fidelidad cada cosa, aún con el esfuerzo que esto comporta, que esto implica, y aún así en mi corazón Dios como que me está llamando a otra cosa, entonces yo digo, hay un buen discernimiento, porque en la fidelidad se escucha la voz de Dios. Pero cuando no hemos sido fieles en lo pequeño, cuando no hemos sido fieles en aquellas cosas que Dios nos está pidiendo, entonces no es fácil escuchar la voz de Dios. Es más fácil escuchar la voz de la carne. Es más fácil escuchar la voz del mundo. En la fidelidad, en la fidelidad se escucha a Dios y en la infidelidad no se escucha a Dios. Entonces, repito, yo no sé si de pronto Dios te quiera de sacerdote o no. Lo que sí sé es que en este momento has sido infiel en cosas pequeñas y la infidelidad de lo pequeño prepara para la infidelidad de lo grande, así como la fidelidad de lo pequeño prepara para la fidelidad de lo grande. Además te digo la verdad, de todos los amigos seminaristas que tengo que se han salido por chicas, ninguno ha terminado con la chica, ninguno ha terminado casándose con ella. No digo que no haya casos, digo los que yo conozco. Siempre terminan saliéndose y después finalmente ella pierde el encanto porque le encantaba a él, era como seminarista. Ya cuando dejó de ser seminarista y muchas veces no sabe ni qué hacer, entonces ha venido perdiendo como el encanto y finalmente no terminan en nada. ¿Por qué les pongo este ejemplo, mis queridos hermanos? Les pongo este ejemplo porque así pasa en todo en la vida. Lo mismo pasa en un matrimonio. Es que yo siento que ya no amo a mi esposa. Eso es el virus de la tibieza en el amor. La tibieza en el amor es producto de la infidelidad en las cosas pequeñas. Entonces uno comienza a dejar de escuchar la voz de Dios y empieza a escuchar la voz del mundo cuando ha dejado de ser fiel en lo poco. En lo poco. O sea que hay que recuperar esa fidelidad en lo pequeño. Entonces, ¿cómo hacer para no caer en la tibieza? La clave es fidelidad en lo pequeño. Fidelidad en lo pequeño. Si eres fiel en lo pequeño, entonces Dios te confía más. Pero si somos infieles en lo pequeño, cuando me refiero a lo pequeño, me refiero a nuestra oración diaria, me refiero a nuestra confesión frecuente, me refiero a nuestra lectura espiritual, a la lectura de la palabra de Dios, me refiero a lo pequeño. A lo pequeño en el sentido de que son prácticas sencillas que me mantienen espiritualmente. Pero cuando yo soy infiel en lo pequeño, la tentación
viene inmediatamente, la tibieza comienza a ser presa de mi corazón. Ahora bien, ¿cómo salir entonces de esta tibieza? Wilson, yo me encuentro en tibieza, pero yo también he estado en tibieza. Es que todos hemos estado de alguna manera en tibieza y tenemos que luchar. Lo primero es no desesperar. No te desesperes. No te angusties por esto. Es una gracia de Dios que hoy descubras que lo que estás viviendo puede ser tibieza espiritual. Lo segundo es suplicarle a Dios, porque de esta tibieza no sale uno solo. Porque aun cuando uno está luchando contra la tibieza, viene la tentación permanente de ¿será que sí o será que es exageración? Otra vez, es la frase que le encanta al tibio para autojustificarse. Entonces uno tiene que pedirle a nuestro Señor por medio de la Virgen Santísima, que fue la más fiel de todas y que tuvo un corazón ardoroso, que siempre estuvo inflamado, que nunca cayó en tibieza, que siempre estuvo ardiendo. Tercero, tienes que buscar ese primer amor nuevamente, a través de obras concretas, renovando la consagración, haciendo la consagración si no la has hecho, yendo a un retiro espiritual, tomando la vida de un santo, una lectura espiritual que te entusiasme. Hay que recuperar ese primer amor. Hay una sentencia del Apocalipsis, capítulo 2, versículos del 2 al 4, que puede ser una sentencia dolorosa para nosotros, porque puede estar dirigida específicamente para ti y para mí en este momento de nuestra vida espiritual. Escúchala bien. Conozco tus obras, tus dificultades y tu perseverancia. El tibio no necesariamente se ha salido de lo espiritual, puede estar perseverando en su comunidad todavía, o puede ser ese sacerdote que todavía está luchando, y sin embargo ya ha empezado a caer en la tibieza. Sé que no puedes tolerar a los malos y que pusiste a prueba a los que se llaman a sí mismos apóstoles y los hallaste mentirosos. O sea que el tibio incluso puede tener celo por la iglesia, puede amar la iglesia y defenderla. Tampoco te falta la constancia y has sufrido por mi nombre sin desanimarte. Miren esto, es que es increíble. El tibio puede ser una persona que a pesar de todo sigue fiel en lo grande, pero lo pequeño ha empezado a caer. Repito, el tibio no ha caído en pecados grandes, pero ya ha empezado a permitirse imperfecciones y pecados veniales. Pero tengo algo en contra tuya, y es que has perdido tu primer amor. Has perdido tu primer amor. Qué palabras tan tremendas, qué palabras tan fuertes que nos dirige el Señor hoy a nosotros, a ti y a mí. Me dice a mí, Wilson, tú has perdido tu primer amor. Te dice a ti, tú has perdido tu primer amor. Ese amor inicial, ese amor de tu conversión, ese amor que te hacía darlo todo por el Evangelio, ese amor que te hacía soñar con llegar a evangelizar a cualquier cantidad de personas. Ese amor que te sacaba de tu comodidad para emprender grandes empresas por amor a Dios, empresas apostólicas y espirituales. Ese amor que te hacía pasar horas ante el Santísimo. Ese amor que te hacía orar ese rosario con tanta devoción. Ese amor que te hacía razonar como la palabra de Dios te enseñaba. Ese amor que te hizo renunciar a todo sin ningún tipo de temor. ¿Has perdido acaso tu primer amor? ¿He perdido yo acaso mi primer amor? Yo creo que este es un momento para preguntarnos esto. ¿Hemos perdido nuestro primer amor? ¿Hemos caído en la tibieza espiritual? Debemos volver al camino de la fidelidad en lo pequeño. El camino de la fidelidad en lo pequeño. No esperes salir por un milagro de la tibieza espiritual. Hay gente que sí, ¿no? Que a través de un milagro, de un retiro espiritual, de una charla, de una oración, el Señor le saca de ese estado. La Santísima Virgen María le saca. El camino de la inmensa mayoría es distinto. Es un camino de volver a ser fiel en lo poco, para que el Señor nos conceda lo mucho. Para eso es muy importante tener un buen director espiritual, un buen sacerdote, un buen confesor, un buen acompañante, que nos esté animando. ¿Saben cuál es el problema del tibio y de todos en general? Que uno normalmente está muy de acuerdo con uno mismo. Uno normalmente está muy de acuerdo con uno mismo. Y se justifica muy bien. Necesita uno, alguien sabio, alguien experimentado, que le diga, oye, te estás engañando y estás cayendo en tibieza. Cierra tus ojos un instante, porque hoy Jesús te va a hablar, hoy Jesús me va a hablar, nos va a hablar el corazón hoy. Tú eres su pequeña alma y Él te va a hablar. Heme aquí que estoy, con los brazos bien abiertos y con mi corazón ardiendo de amor.
Te he estado esperando y antes que pensaras en mí, yo te veía y te amaba y anhelaba secar tus lágrimas y ser yo quien te levantara. Me creería así si te dijera que nadie te amaría más que yo. Eso no lo dudes, pues mi corazón ha sido traspasado por tu amor. Así que siéntate a mis pies y no tengas miedo. Oh pequeña alma, dime, si yo te perdono, tú me volverías a amar. Si yo te tiendo mis brazos, vendrías a ellos. Dime si tienes sed del amor nuevo. Ven y renacer. Ven para llevarte en mis brazos. Te he encontrado, amada. Alma mía, te he encontrado, amada. Te he encontrado, alma que te has entibiado. Te he encontrado, alma que has perdido tu primer amor. Te he encontrado, alma que olvidaste los juramentos que me hiciste. Te he encontrado, alma que dejaste de mirarme a mí y empezaste a mirar a ti. Te he encontrado nuevamente, alma mía, que en algún momento perdiste tu horizonte, perdiste tu rumbo, que en algún momento empezaste a escuchar la voz del mundo, el demonio y la carne, y dejaste de escuchar mi voz. Hoy vuelve a escuchar mi voz. Es una súplica del Señor. Oh pequeña alma, dime, si yo te perdono, tú me volverías a amar. Si yo te tiendo mis brazos, vendrías a ellos. Dime si tienes sed del amor bueno. ¿Para qué volver a los amores malos? ¿Tienes sed del amor bueno? ¿Tienes sed del amor bueno? Ven y renacer. Ven para llevarte en mis brazos. Te he encontrado, amada. Querido sacerdote, querida religiosa, querido consagrado, querido misionero, sal de esa tibieza y vuelve a arder, porque si tu corazón deja de arder, muchos morirán de frío. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. La práctica de esta lección es bien linda, porque vamos a empezar a leer el Tratado de la Verdadera Devoción, el libro más bello que se ha escrito sobre la Virgen María. Les vamos a dejar el link del tratado para que lo puedan descargar gratuitamente. Es un libro que ahora se puede descargar gratuitamente sin ningún problema, sin ningún tipo de inmoralidad, sin ningún tipo de piratería. Es un libro que, digamos, sus derechos de autor prescribieron hace muchos años y podemos acceder a él. Ojalá lo puedas tener físico o imprimirlo, pero vas a empezar a leer el tratado, porque leyendo el tratado, nuestra Santísima Madre va a ayudarte a inflamar el corazón nuevamente para que recuperes ese primer amor y para que dejes esa tibieza, para que dejemos esa tibieza de la que podemos ser presa. Un abrazo para todos, que la gracia de Dios sea con ustedes. Bendiciones.